la persona que decidió traer de vuelta esa moda, un beso. Más que mega ultra super completa. No, de hecho me siento identificadísima con todas. Tom Holland bailando Umbrella. Un poco de contenido más de tú a tú. Hola, yo soy Emilia y esto es Un Café a las 8. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien, que estéis teniendo una buena mañana, una buena tarde o una buena noche, según cuando estéis escuchando esto. Primer episodio con vídeo en YouTube. ¿Cómo estamos de emocionadas, de emocionados todos? Yo por mi parte, muchísimo, como podéis ver. Hoy tenemos un episodio muy interesante, primero de todo con una recomendación del libro, segundo con agradecimientos, como siempre, y tercero también, por lo que vamos a empezar es lo más, no lo más importante, pero algo bastante importante, y es que el sábado pasado subimos el primer episodio de vídeo a Patreon, el cual estuvo bastante interesante, un tema bastante extendido realmente. Hablé sobre los no negociables en una relación. Me dio para rato para hablar y creo que, bueno, mi opinión y las opiniones de las personas que lo han escuchado, honestamente, es un tema bastante interesante, el cual te recomiendo que vayas a escucharlo o que vayas a verlo. Si no lo has hecho aún, te dejo en la descripción, como siempre, el link directo al canal. Así simplemente tienes que ir, suscribirte, ver el vídeo y estar atento porque próximamente tenemos vídeos súper interesantes, tendremos vlogs y probablemente un poco de contenido más de tú a tú, más de realmente besties en Patreon. Así que, pues lo dicho, estad pendientes todos, todas. Nada, tenemos el primer vídeo en YouTube. Si estás escuchándonos desde Spotify o algún tipo de otra plataforma que solo sea de audio, pues te recomiendo que vayas a YouTube, te suscribas, le des a la campanita para no perderte de ninguno de los próximos vídeos ni episodios que tendremos próximamente por aquí. Y nada, acostumbrarnos un poco a nuestro nuevo setup que tendremos una vez al mes por YouTube, 2 veces al mes por Patreon, que es este mismo setup, pero recordando que tendremos otros tipos de episodios también por allí. Y nada, básicamente eso es un poco el resumen así rápido de información. Como podréis ver abajo tenemos las redes sociales donde podéis escuchar, donde podéis seguir, repito, si estáis viendo en YouTube. Así que bueno, pues no tenéis excusa para no hacerlo y así no os podéis perder de ningún tipo de información que iré dejando por las redes sociales, sobre todo por Instagram. Os dejo a veces cajitas de preguntas pues, para que me digáis qué habéis opinado del episodio anterior o básicamente para que estemos un poco, ¿cómo se dice? Para que compartamos esa opinión sobre qué episodios queréis ver próximamente. Y bueno, para saber un poco de vosotros, de vosotras. Para empezar con el episodio de hoy, os traigo una súper recomendación de un libro que me leí hace unos meses. Eh, para aquellos que leéis en español, pues perfecto, porque este libro es en español, pero también, si no me equivoco, hay una versión en inglés, por lo tanto, no es excusa, ¿no? Os estoy hablando de Farsa de amor a la española de Elena Armas. Es un libro que, bueno, es grande, pero se lee muy rápido. Está ambientado en el siglo XXI y en Estados Unidos y España. No sabría deciros ahora mismo en qué ciudades de ninguno de esos países, pero sé que es Estados Unidos y España. ¿Qué os puedo decir? Es un cliché, no os voy a mentir. Me encantan los clichés, los libros románticos pastelosos. Este no es que sea pasteloso realmente, pero bueno, me encantan ese tipo de libros. Es un fake dating, slow burning, donde él se enamora primero de ella. Grumpy, creo que es Grumpy por Grumpy. Es decir, los dos tienen un carácter un tanto rifirrafe. Eh, ¿Qué más? Es Enemies to Lovers, basically. Y nada, simplemente la protagonista tiene 4 semanas para encontrar a una persona que le acompañe a una boda que tiene pues, cruzando el Atlántico en España.
y es muy difícil encontrar en 4 semanas a una persona que te acompañe a cometer semejante locura y que encima finja que está enamorado de ti. Pero uno de los primeros giros de los acontecimientos, que ya de hecho es una de las cosas que llama mucho la atención porque lo explica detrás, es que su compañero de trabajo, el cual es como, no su archienemigo, pero se llevan súper mal, Aarón decide acompañarlo, lo cual es una idea descabellada porque de verdad se llevan horrible. Cuando leáis el libro os vais a reír muchísimo con las escenas. También considero que es un libro que está súper bien escrito, no te pierdes, no sé, es que es genial. Y bueno, pues lo dicho, la protagonista Catalina tiene que decidir, pensar eh, qué es peor, si tener que soportar a Aarón en este viaje o tener que admitirle a su familia la verdad de que todo ha sido una farsa. ¿Qué os puedo decir? Una boda, un viaje a España, una mentira que nunca sabes cuándo se puede joder, cuándo se puede desmadrar. Es un libro muy interesante, da mucha intriga, muchas ganas de seguir leyendo, de seguir sabiendo qué sucede en el próximo capítulo. Yo lo devoré, me lo leí en 7 días, si no me equivoco. Y tiene unas 500 páginas, pero bueno, no es nada que nos duela a las amantes de los libros. Así que nada, os lo recomiendo muchísimo. Eh, Os dejaré el link al libro por Amazon porque creo que está disponible en Amazon. Os lo dejaré en la descripción, así podéis comprarlo o echarle un vistazo y ya luego, si lo leéis, me dejáis saber qué tal. Y si lo habéis leído, pues también podéis dejar saber qué habéis opinado del libro. Yo me lo leeré próximamente otra vez. Me lo leí hace ya unos 6 meses, pero bueno, no recuerdo todo el libro en sí. Por lo tanto, me lo quiero leer pronto porque, no sé, es un comfort book para mí ahora mismo. Por lo tanto, bueno, pues eso. Y nada, hoy estas eran las recomendaciones. Bueno, esta era la única recomendación. Estad también atentos porque es muy probable que en los episodios por Patreon os haga más recomendaciones, muchas más cosas, libros, música, películas, productos, maquillaje, incluso, no sé, sitios para ir, visitar, cosas que vaya descubriendo a lo largo de este transcurso y os vaya recomendando poquito a poco. Y nada, sin más dilación, vamos a empezar con el tema de hoy, que es un tema para las más girlies y para los que no sois tan girlies, mujeres, hombres y viceversa, para que sepáis un poco de nosotras, digamos. Es algo que es como nuestra forma de ser, básicamente. Me he hecho una lista porque son muchísimas cosas y realmente podría olvidar la mitad. Y nada, básicamente es un trend que se ha puesto muy de moda por las redes sociales, que es el I'm a girl, of course, tal cosa. Y bueno, pues lo dicho, son básicamente cosas de nuestra personalidad, que algunas son bastante divertidas, algunas son bastante ciertas, otras no aciertan con todas las chicas, pero bueno, básicamente es un poco eso. También decir que en mi caso, como yo soy la única que está aquí compartiendo esto con vosotros, son también muchas de las cosas que me hacen a mí ser quien soy. Es como, of course, I'm a girl. Like, perdón, I'm a girl, of course, tal cosa. Por lo tanto, nada, deciros esta pequeña introducción. Creo que vamos a empezar por una bastante importante, que es I'm a girl. Claro que mi to go es un iced coffee. Y honestamente sí me identifico 100% porque sí que es verdad que siempre que salgo y tengo la posibilidad de pedirme un café en algún lado, voy a pedir un iced coffee. No sé si será un iced coffee macchiato, no sé, siempre, suele ser un iced coffee macchiato, pero no sé, siempre es un iced coffee, es como mi personalidad 100% y últimamente que hace mejor tiempo y estoy trabajando mucho aquí en el ordenador y tal, me suelo hacer mi propio ice coffee en casa. Y bueno, es una experiencia maravillosa. Cada día siento que es mejor que la anterior. Me encanta el café. Soy de ese tipo de chicas. Así que bueno. Siguiente es I'm just a girl. Claro que quiero un Stanley Cup. Y aquí me encuentro con estas emociones encontradas porque cuando los Stanley Cups empezaron a ser famosos, bueno, recientemente digamos,
Yo era de estas personas que decía, no quiero un Stanley Cup porque son overrated y overpriced, pero a día de hoy me encuentro en el dilema de que quiero no uno, sino más de uno y diversos y distintos, de distintas maneras. Quiero el típico Stanley Cup para estar en casa, el típico Stanley Cup que te llevarías, en plan que no tienes que llevar como la pajita afuera, sino que simplemente lo abres. Quiero un Stanley Cup que no sea tan grande, tipo uno pequeño para el café, en fin. Tendría 20.000 cosas de estas en plan chorradas. Es que me encanta, tengo un severo problema, pero bueno, ¿qué podemos hacerle? Sí soy. I'm just a girl. Claro que ver vídeos de otras chicas maquillándose, haciendo skincare o blogueando forma parte de mi día a día y no me puedo sentir más identificada. Me encanta ver por TikTok, por Instagram, YouTube también consumo muchísimo de esto, ver este tipo de chicas que muestran su vida, muestran un poco más de ellas, hacen vlogs y comparten pues eso su día a día con el resto. Me parece súper guay, súper interesante y no sé, llevo años ya consumiendo ese tipo de contenido, no sabría decir si 10 años, vale, tal vez 10 no, pero ponte que 8 años consumiendo ese tipo de contenido y siempre me ha gustado, nunca he dejado de verlo y me parece maravillosísimo, así que no os voy a mentir, I'm that girl. Siguiente es I'm just a girl. Claro que digo que voy a Sephora por una cosa y acabo llevándome mínimo tres o cuatro. No os voy a negar, siempre he sido. Cuando estaba en España viviendo no iba tanto a Sephora, realmente solía ir más a Primor y suelo ir cuando voy a España también a Primor y siempre decía voy a por una cosa, acaba llevándome, no os miento, 4, 5, 6, 7 cosas porque siempre encontraba como todo tan bajo de precio que decía, bueno, mira, pues me llevo esto y me llevo esto y me llevo esto. Y eran cosas que según yo necesitaba, no siempre las necesitaba, pero siempre se necesitan más. No sé, es algo que tenemos. Y ahora aquí, ya que no tengo Primor, pero sí tengo Sephora y tengo algunas otras tiendas parecidas, sí que me pasa eso de, bueno, pues quiero una cosa, pero muchas veces he pecado y me he llevado dos, he llevado tres, pero bueno, no pasa nada. I'm just a girl and I just deserve it. Siguiente es que I'm just a girl. Claro que quiero o tengo el blush de Rare Beauty y el de Dior, que ha salido, no sé si ha salido nuevo realmente, pero como que lo he empezado a ver mucho recientemente, que es uno rosado. Sí, es como super pink. Os dejaré la foto por algún lado de la pantalla. Y bueno, básicamente eso. Quiero ambos blushes, me encantan, los amo, los adoro, me parecen preciosísimos. Y bueno, no tengo ninguno de los dos, pero I'm the girl who wants them. Siguiente es. Claro que llevar. Wait, I'm just a girl. Claro que llevar una pinza del pelo es necesario. Y os aseguro que sí. No solo llevar una pinza de pelo siempre encima, porque muchas veces llevo un clean look o como soy una curly girl, no me suelo recoger el pelo en una pinza como en cualquier momento. Me lleva un poco más de trabajo pero me encanta llevar el clean look con una pinza o por ejemplo hoy llevo este peinado que es un semi recogido y llevo la parte de arriba con una pinza. Por lo tanto me parece maravillosísimo y me encanta ver distintas pinzas, distintos materiales, distintos colores combinables con absolutamente todo. Y tengo clarísimo que cuando tenga el pelo mucho más largo voy a llevar muchas pinzas porque me parecen súper prácticas, súper cómodas, grandes, pequeñas, de distintos colores, en fin, genialísimo, genialísimo. La persona que decidió traer de vuelta esa moda, un beso. Siguiente es que I'm just a girl, claro que saltarse la skincare tiene consecuencias. Y no puedo estar más identificada con esto. O sea, la de veces que he dicho, bueno, solo me lavo la cara, tipo, solo me desmaquillo, ¿vale? Y ya mañana cuando me levante me hago la skincare. No, no, mi reina, no. No, desmaquíllate, lávate la cara, ponte tu serum y tu crema y vete a dormir. O sea, invierte 5 minutos más y hazlo, porque de verdad vas a notar la diferencia. Al día siguiente, si solo te desmaquillas, al día siguiente te levantas con la piel reseca, como con los ojos súper tirantes y todo incómodo, no sé. La sensación de despertarte con, bueno, de desmaquillarte, ponerte tu crema, bueno, tu tónico, tu serum y tu crema,
irte a dormir con la piel como súper suave, súper smooth, es maravilloso y no lo abandonaría por nada del mundo. O sea, es que no puedo. Creo que ya después de que me acostumbré a tener una skincare routine, no podría volver atrás. No es que yo tampoco haga una skincare routine como extensa, simplemente tengo 4 productos por la mañana, 4 productos por la noche y perfecto. Bueno, por la mañana no, porque uso también el sunscreen, el protector solar, por lo tanto son 5 productos por la mañana y 4 por la noche y me parece perfectísimo. De hecho, uso por la mañana, me lavo la cara, uso un tónico, el protector solar y la crema, sí, y por la noche tengo, me lavo la cara, uso un tónico, un serum. Ah, sí, el serum me lo he saltado por la mañana, perdón. Vale, repito, por la mañana me lavo la cara, me pongo el tónico, el serum, el protector solar y la crema hidratante. Y por la noche me lavo la cara, me pongo otro tónico distinto al de la mañana, el serum y la crema hidratante. Y tengo 2 cremas hidratantes que una me la pongo 2 o 3 veces a la semana porque es como un cloud. Es una crema de Kiehl's. Y es como un cloudy something. I don't know. Y te deja la piel. Bueno. De verdad parece que es una nube. Maravillosa. Pero bueno, el punto es que saltarse la skincare es horrible. No os recomiendo esa etapa de vuestra vida. Saltarosla. Saltaros esa etapa, no la skincare. El siguiente es I'm Just a Girl. Claro que tengo un cacao o gloss para todo. El del bolso, el del coche, en caso de tener coche, no es mi caso todavía. El de la habitación, el de la mesita de noche, el de la bolsa de gimnasio. Y sí, no puedo sentirme más identificada, sobre todo con los glosses. No sé cuántos glosses tengo. Cacaos también tengo unos cuantos, pero sobre todo uso vaselina todo el tiempo. Creo que me pongo vaselina 7, 8 veces al día. Me encanta tener los labios súper hidratados. No soporto tenerlos como cortados y con pellejitos. No puedo. Por lo tanto, me pongo vaselina siempre, sobre todo antes de dormir y cuando me despierto. Bueno, cuando me despierto no, después de lavarme los dientes porque me reseca mucho la pasta de dientes, lo que es la boca. Pero cacao siempre llevo encima. No hay un día que salga sin cacao y siento que es como el fin del mundo cuando salgo sin cacao. Y gloss, tengo varios, bastantes. No bastantes, pero tengo más de 4. Y muchas veces he ido a coger un bolso y he ido a meter un gloss y veo que ya tengo uno y digo, wow, such an amazing thing. Pero bueno, sí soy ese tipo de chica y creo que sí seré toda la vida. No puedo no vivir sin ello. No puedo vivir sin ello, perdón. Siguiente es I'm Just a Girl. Claro que siempre llevo mis auriculares, estén puestos o no. Y una vez más, no me puedo sentir más identificada. De hecho, yo tengo 2 auriculares, tengo unos Marshall. De hecho, están aquí, os los voy a enseñar. No es promoción pagada, chicos, pero os los recomiendo muchísimo. Tengo estos Marshall, son Bluetooth, pero también traen un cable para conectarse. No los puedo recomendar más, o sea, son maravillosos. Llevo ya con ellos 1 año y 3 meses, sí. Fueron un regalo de Navidad y honestamente son la mejor inversión hecha jamás. Son calentitos para el invierno, honestamente, perfectos para las orejas. En verano es un poco un toca pelotas, porque bueno, si sudas mucho o whatever, como es cuero, o sea, es piel buena, es un poco putada. Pero bueno, en fin, la batería le dura meses. Pero cuando os digo meses, es meses. He llegado a utilizarlos. Bueno, cuando iba, por ejemplo, a clase, los utilizaba de lunes a viernes. Por la mañana los utilizaba 1 hora. Luego, al volver a casa, los utilizaba otra hora más. Y por las tardes solía utilizarlos a veces también. Conté que al día los llegaba a usar 3 horas, más o menos. Y he sabido estarme 2 meses sin cargarlos. No os miento. Pero bueno, en fin, una súper buena inversión. También los uso para todo, los uso para el gimnasio, los uso para cuando salgo, en fin, genialísimo. Y lo único malo que no me gusta es un pequeño disclaimer, es que no traen como una bolsa para guardarlos. Pero bueno, nada que no se solucione. Y bueno, para lo dicho, guardarlos o cualquier cosa, se pueden doblar así y ya está. ¿Vale? Pues bueno, tengo estos
que son como los que suelo utilizar cuando salgo a la calle normalmente y sobre todo si voy sola. Y si voy acompañada o sé que voy como, por ejemplo, qué sé yo, voy sola solo un tramo de camino y luego me voy a encontrar con una amiga o con mi madre o cualquier cosa, suelo llevar los AirPods. Yo tengo los, no sé si son los segunda generación, los compré en el 2022. Sí, creo que son la segunda generación. Y nada, básicamente pues son los que llevo siempre como, siempre que voy a salir llevo eso en el bolso porque nunca sé cuándo voy a querer ver TikTok o cuando alguien me va a llamar y no me gusta, normalmente no me gusta ponerme las llamadas en la oreja, no sé, soy rara, no os voy a negar. Por lo tanto, siempre llevo los AirPods encima, aunque vaya con otra persona. Es una costumbre que tengo. Por lo tanto, super related con lo que he dicho. El siguiente es I'm Just a Girl. Claro que siempre que consigo terminar algo importante, me doy una recompensa porque me lo merezco. Es decir, comer fuera, una nueva prenda de ropa, algo de maquillaje, un postre o una bebida fuera de casa. Y 100% me siento súper identificada porque, por ejemplo, hace unas semanas terminé un proyecto muy grande que tenía que pues, ir a hacer una entrega y después de eso me acuerdo que salí con mi madre y fuimos a comprar algo que era para mi cumpleaños, porque al día siguiente pues era el día de mi cumpleaños, y me cogí un donut porque me apetecía muchísimo y dije, me lo merezco porque he hecho un súper trabajazo y es una súper recompensa. Y bueno, en fin, fue una chica súper feliz. Pero en general lo he hecho como toda mi vida, con cosas que he terminado que digo como, "Uf, me he quitado este peso de encima, me limpio las manos y digo, perfectísimo, me doy una recompensa. Incluso, de hecho, a veces no es ni siquiera una recompensa material, a veces es, bueno, pues me puedo pasar mucho más tiempo en el sofá viendo mi serie o viendo una película, o me puedo pasar más tiempo acostada en la cama porque me lo merezco. He estado trabajando tan duro tanto tiempo que me lo merezco, ¿no? No sé, I'm just a girl. Siguiente, siento que estoy hablando muy rápido, pero no sé, es que tengo como una lista súper larga realmente y me apetece explicaroslo todo, no quiero saltarme nada. Así que, siguiente. I'm just a girl. Claro que me voy a obsesionar con mi nuevo personaje favorito del libro que me estoy leyendo actualmente. Una vez más, es que os lo digo, me siento súper identificada con el 99% de ellas. No, de hecho me siento identificadísima con todas. Porque es que sí soy. O sea, por ejemplo, cuando yo me estaba leyendo Farsa de Amor Española, estaba obsesionadísima con Aarón, porque decía, este tío es que es tan estúpido, me cae tan mal, pero es que me gusta tanto, no puedo parar. Y me pasa con absolutamente todos los libros que me leo, siempre hay un personaje, ya sea él o ella, con los que me obsesiono y digo, uff, es que te amo. Y luego de repente llega el siguiente libro y digo, vale, es que a esta persona le amo casi incluso que más que a la anterior. Todo depende del libro, os digo. Pero bueno, en fin, sí soy, 100%. Siguiente es I'm Just a Girl. Claro que un Kindle o un ebook, como queráis llamarlo, es necesario para seguir viviendo. Y honestamente, uno de mis sueños era tener un Kindle este año para mi cumpleaños, pero no pudo ser posible, así que espero que lo antes posible poderme comprar uno, porque aparte de que me encantan los libros en físico, yo sé que nunca dejaría de comprarme libros en físico, quiero tener un Kindle, o sea, es como tan práctico y tan fácil de llevar y manejar, no sé, puedes llevar como 25.000 libros dentro de una mini pantallita. Y todo que yo también, por ejemplo, leo en el móvil y en el ordenador porque lo tengo sincronizado. No es lo mismo, o sea, es que no es lo mismo, de verdad. Y yo tuve un ebook ya hace unos 6 8 años y no lo supe apreciar lo suficiente. Me era mucho más pequeña que ahora, no era lo mismo lo que podía leer en esa época que lo que puedo leer ahora. Pero uf, es que es increíble la necesidad que tengo desbloqueada de tener un ebook maravilloso. Así que, bueno, espero tener uno próximamente y ya os dejaré eh, reseñas y todo, en general, todo, todo, todo. Siguiente es I'm Just a Girl. Claro que voy a escuchar la misma canción o playlist o incluso artista una y otra y otra y otra vez hasta que me canse. Y sí, sí, señoras y señores, mi madre ha llegado a estar harta de las mismas 20 canciones porque las pongo hasta la saciedad. Digo, es que no puedo más. Y me pasa que hay canciones que me las sé un montón, ¿vale? Me las sé de pe a pa.
y las pongo en casa y me pongo a cantarlas y mi madre se me queda mirando y me dice, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo así? Le digo, bueno, es que cuando salió, pues durante la semana de que esa canción salió, me la llegué a escuchar más de 25 veces en un día. Y a veces pienso que mi madre piensa que estoy loca. Pero es que es muy fuerte. O sea, me encanta la música en general. Por tanto, si sale una canción que me gusta y me obsesiono, un cantante que descubro que me gusta y me obsesiono, es que de verdad me obsesiono. Es muy fuerte. Lo llevo a otro nivel. Pero bueno, no lo voy a negar. Y hablando de música, espacio publicitario, recordad que en el link que tenéis en mi Instagram, sí, está en mi Instagram, bueno, en mi biografía tenéis un link en el que podéis ir, clicar ahí y aprovechas también, si no me seguís en Instagram, pues ir a seguirme. Os dejaré mi Instagram en la descripción y también lo tenéis pues aquí abajo, recordad. El punto es que en el link que tenéis en la descripción de mi Instagram tenéis también el link directo a una playlist que es mi playlist del momento. Están, no sé si unas casi 80 canciones, tenéis unas 4 horas y pico de música, un poco variada realmente, y es como la música a la que estoy enganchadísima últimamente, y os prometo que escucho esa playlist todos los días de mi vida, en plan, es la música que estoy escuchando actualmente todos los días, cada hora, cada segundo, cada minuto, así que si queréis, pues, saber de música nueva, conocer personas nuevas, o simplemente conocer canciones de personas que ya conocías, pero que la música no, adelante, ve y escúchalo, te va a gustar. Y bueno, pues también espero que me dejes tu opinión. Y siguiente razón por la que I'm Just a Girl. Ok, I'm Just a Girl. Claro que voy a sobrepensar todo. No voy a decir nada. No voy a decir nada. Pero sí soy. I'm Just a Girl. Claro que al tercer o cuarto día de pelo sucio toca clean look para disimularlo. No os lo voy a negar. Y ya no hablo por mí, hablo por absolutamente todas. Es súper relatable esto porque es que todas nos pasa. Excepto hoy, os aseguro que este clean look no es porque mi pelo esté sucio, porque me lo he lavado hoy y me duele haberme hecho un clean look. Pero bueno, no pasa nada, ya lo arreglaremos mañana. No sucede nada. I'm just a girl. Claro que día de clean look significa día de brazo. Las personas que tenéis el pelo corto o que no os hacéis clean looks o que no os soléis peinar como en una versión extendida de peinarse mucho, no sabéis lo que es el verdadero dolor de brazos. O sea, y lo frustrante que es cuando te estás haciendo un clean look y no te sale. ¡Wow! O sea, wow. Es muy heavy, es muy fuerte. Es súper frustrante que te estés intentando peinar y no funciona. No puedo, no puedo, de verdad, es horrible la sensación. Pero bueno. Siguiente, tenemos I'm Just a Girl. Claro que mi imperio romano es el vídeo de Tom Holland bailando Umbrella. Creo que el día que descubrí ese vídeo, mi vida cambió por completo. El otro día se lo enseñé a mi madre y honestamente mi vida volvió a cambiar por completo. Este hombre es maravilloso. Zendaya, has ganado la lotería. Bueno, él también ha ganado la lotería porque es tremenda mujer, pero ese vídeo os prometo que es mi imperio romano. Bueno, es uno de mis imperios, pero es mi imperio romano. I'm just a girl. Claro que no sé lo que me voy a poner, pero llevo 3 días pensando el outfit. Y sí soy. Una vez más. Sí soy. Siempre digo, voy a mirar opciones en Pinterest porque es mi sitio favorito. De hecho, hablaremos de él ahora. Siempre acabo mirando opciones en Pinterest y pensando de las cosas que tengo en mi armario y digo, vale, me quiero poner esto y esto y esto, o esto y lo otro, o esto y esto. Llega el día y no sé qué ponerme. Me preocupa la cantidad de mujeres que sufrimos esto a diario. Pero bueno, I'm just a girl. Claro que mi aplicación favorita es Pinterest. ¿Qué nos pasa? La de horas que podemos pasarnos en esa aplicación. La de tableros que podemos crear en esa aplicación. O sea, es muy fuerte. No sabría ni siquiera deciros cuántos tableros tengo para diferentes cosas. O sea, tengo un tablero de boda, ¿vale? Y no solo de mi boda, sino porque también voy a ser dama de honor en una boda próximamente
y tenía que buscar inspiración de muchas cosas en general y lo metí ahí. Tengo un tablero de decoración de habitación, tengo un tablero de ¿cómo se dice? No es como vision board, tengo un tablero de vision board, tengo un tablero como de inspiración en general para la vida, como de aesthetic, sí, se llama Just Aesthetic. Tengo un tablero de ropa, tengo un tablero de uñas, en fin, una infinidad de cosas, me parece genialísimo. Así que, honestamente, si no utilizas Pinterest, ve, descárgatela, me lo agradecerás después, no pasa nada. Sí. Siguiente, I'm just a girl. Claro que voy a romantizar todas las cosas que haga en mi día a día. Y me he dado cuenta que no soy la única chica de mi entorno que lo hace. Es genialísimo. Estás en el bus, tranquila, te pones música y romantizas tu vida como que eres el main character de una película. Hace un rayito de sol. Creo que, de hecho, un rayito de sol, no sé hablar, un rayito de sol hace que todas las chicas romanticemos nuestra vida. Por lo menos ese segundo que el rayo de sol no está pega. Es que es maravilloso. Y encima, si es ese rayo de sol, cuando todavía está haciendo fresco, maravilla, 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 maravilla. Irte a una cafetería a comprarte un café y un croissant por la mañana, eso hace que romanticemos muchísimo nuestra vida. Y si yo preparaste un desayuno un poco así medio aesthetic, para la gente que consume té matcha, lo cual no es mi caso, pues prepárate tu té matcha, yo mi café, en fin, es genialísimo, es genialísimo. Así que, bueno, el 99% de las mujeres hoy en día romantizamos todo, absolutamente todo lo que hacemos en nuestra vida. Pero bueno, no me quejo, a mí me gusta bastante hacerlo. Y he tenido también preguntas de cómo romantizar la vida. Y en plan, amiga, simplemente vívela como si fuese una película. Ya está, hazlo todo más bonito. Te aseguro que se vea todo. Ay, te aseguro que se vea todo más bonito. No sé, es genial. Fin. Siguiente. I'm just a girl. Claro que siempre que empaco llevo de más cuando me voy de viaje. Y lo odio. Honestamente lo odio. Es horrible. Porque luego no me queda espacio para traerme cosas del sitio de donde voy y luego me agobio porque tengo demasiadas cosas que no me voy a poner la mitad. Y de hecho, por ejemplo, tengo un viaje, lo he dicho próximamente, me encantaría no sobreempacar. Y de hecho creo que me voy a planear como en la cabeza más o menos todos los outfits, bueno, ya os haréis una idea, para no empacar de más, porque no quiero. No quiero, porque me quiero traer muchas cosas de donde voy y no quiero empacar de más. Voy a ir con las 4 cosas más básicas que sé que me voy a poner todos los días. Pero bueno, I'm just a girl. Claro que siempre llevo un libro conmigo. Sí. Y ya sea en físico o en el móvil, es que siempre llevo un libro conmigo. Siempre, siempre, siempre. Me acuerdo cuando iba a clases, siempre llevaba un libro conmigo y siempre me decían, es que siempre estás leyendo. Y en plan, sí, es que me encanta leer. Siempre voy a llevar un libro conmigo. Siempre que voy de viaje llevo un libro conmigo. Por lo menos desde el verano del 2022. Perdón. Por lo menos desde el verano del 2022 llevo un libro conmigo. Y no puedo estar más agradecida. O sea, desde que, no sé si sería para Semana Santa del propio 2022, empecé a volver a tener una relación con la lectura. O sea, es maravillosísimo, os lo prometo. Pero sí. Siguiente. Siguiente, siguiente. Vale. I'm just a girl. Claro que las tote bags y los bolsos nunca son suficientes. Podría tener miles, millones. De hecho, tote bags ya no sé cuántas tengo, pero tengo por lo menos más de 6, de hecho. Y las tengo distintas, las tengo pequeñas, tengo grandes. Tengo de hecho una cute little tote bag que es para un libro. Me la regaló una de mis mejores amigas, por favor. Qué maravilla. Es como super tiny, es pequeñita. En fin, la amo. Es. En fin, en fin, en fin. Y nada, también tengo una big tote bag, que es como el típico saco que metes y metes cosas y nunca se llena, pues así. Y de hecho fue de las tote bags que más empecé a utilizar cuando me regaló mi madre el libro este, porque es grande, ¿vale? Y pesa. Y bueno, pues ahí podía llevar mi botella de agua, mi libro y yo iba feliz por la vida. Así que bueno, recomendadísimo. Y bolsos,
también tengo varios. Tengo algunos de colores, creo que tengo 2 o 3 de colores. Tengo el típico bolso negro básico y tengo también el típico bolso como bandolera, en fin. Es que podría tener infinidad de bolsos combinables con todo, coleccionables. No tengo nada que decir, nunca son suficientes. Siguiente, tenemos I'm Just a Girl. Esta me gusta bastante. I'm Just a Girl. Claro que cada vez que me sienta mal emocionalmente me voy a dar una ducha de 3 horas. Y es que sí, es que sí, es que ahí aprovechamos para drenar todas nuestras emociones, nos hacemos todos los tipos de skincare y self-care que haya, todo, o sea, es una ducha más que mega ultra super completa. Y es ininterrumpible, o sea, es ininterrumpible. Música, más de una persona que puede, se pone velas, si tienes bañera te lees un librito, te pones tu comfort movie, tu comfort series, es que es maravillosísimo. Increíble. Siguiente es I'm Just a Girl. Claro que yo y todas tenemos problemas de estómago. Y está muy comprobado. Muy, 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 muy comprobado. No entiendo qué nos pasa, no entiendo qué hacemos. No sé si es algo ya de por sí porque somos mujeres. Pero tener problemas de estómago no es divertido. No es divertido. Se pasa muy mal. Nunca sabes cuándo te va a pasar algo, nunca sabes cuándo te va a doler el estómago, ni por qué. Es horrible, es agotador. Pero bueno, we are just girls. Siguiente tenemos I'm just a girl, claro que voy a querer comer pasta todos los días y a todas horas. Y también, aparte de por mí, lo tengo comprobado por mis amigas, porque tengo amigas que podrían comer pasta. Comida, cena, desayuno, tal vez sería pasarse, pero de verdad, a todos los días y a todas horas. Y distinto tipo de pasta, o sea, o incluso, uy, perdón, creo que toca el micro. Incluso la misma, es que, en fin, maravilloso. De hecho, hoy he cenado pasta. Y no sé si fue ayer, no, antes de ayer también cené pasta. No sé, no sé, es que pasta es esta solución rápida, eficiente, buena, fancy, no tan fancy, para todo, para todo. No tengo más que decir, es maravilloso. Siguiente tenemos I'm Just a Girl. Claro que voy a comprar productos tamaño viaje solo porque son adorables y monos. Es que, perdona que te lo diga, pero productos de este tamaño, que sea un jaboncito para el cuerpo con olor a coco, cariño, claro que lo quiero comprar. Hombre, ni modo. Me da igual si no voy a viajar hasta dentro de 3 años. Claro que lo quiero, es súper adorable. Y luego encima, si vas, por ejemplo, a más sitios y te encuentras una mini pasta de dientes así, sí, tal vez me estoy pasando, pero así con un mini cepillo de dientes, claro que lo quiero. Y los mini desodorantes, las mini cremas en plan protector solar. Es que todo lo que es versión mini es ultra mega adorable. Y últimamente no entiendo qué están haciendo con los packaging, que los están poniendo también como súper aesthetic, súper chulos. Y hay muchas cosas que me dan ganas de comprarlas solo por los packagings. ¿Podemos parar los diseñadores gráficos y los diseñadores de packaging, por favor? Porque vais a arruinar a muchas personas. Pero bueno, no pasa nada. Tenemos que comer nosotros. Siguiente es I'm Just a Girl. Claro que voy a ver mi comfort movie o comfort series todas las veces que sean necesarias. Y servidora os lo dice, ¿vale? Porque es una de sus series favoritas, es Friends. Y voy por la tercera vez viéndola. Estoy en la temporada 3 o la 4. Creo que ya estoy en la temporada 4, de hecho. Creo que hoy empezaba la temporada 4. Y es la tercera vez que la veo. Y Friends es una serie de 10 temporadas de entre 20 y 25 episodios cada temporada. No es que esté loca. Y no es que no tenga más cosas para ver. Es que de verdad es mi comfort serie. Y bueno, me da igual lo que me digáis, la voy a seguir viendo toda la vida. Fin. I'm just a girl. Claro que no puedo salir de casa sin mi botella de agua. Creo que ya he hablado de esto antes. Y si no lo he hecho, lo siento. Sea invierno, sea primavera, verano, otoño, no puedo salir de casa sin mi botella de agua. Y de hecho tengo diversas botellas de agua. Primero de todo tengo un dupe of Stanley Cup. Es de Temu. Honestamente es maravillosísimo. Me mantiene el agua fría por horas y horas y horas y horas.
y es el que uso en mi casa, o cuando me voy de viaje me llevo ese vaso. Llamadme loca, me da completamente igual, me limpio las manos. Aquí cuando suelo salir, pues en Suiza, donde vivo, ni modo, tengo una botella de estas metálicas, que normal, que tuvo mucha gente durante su boom, que también me mantiene pues el agua fría, y es la que me llevo a todos los lados. Y luego tengo otra que es plástica, que me la compré por vicio, básicamente porque dije, uy, la tiene mucha gente, me la voy a comprar. Que era sobre todo para cuando me empezaba a costar mucho beber agua, como el hábito de beber agua, pues me la compré porque me hacía ilusión como ir bajando las líneas. Y entonces después de eso me compré el Dupe Stanley Cup y ya no he vuelto atrás, ya me paso el día entero bebiendo agua. I'm just a girl. Claro que me pongo colonia después de ducharme antes de ir a dormir. Y muchas lo hacemos. Muchas personas lo critican, pero la sensación de estar recién limpia, con tu pijama limpio y duchada y ponerte colonia e irte a dormir. A ver, a ver, a ver, por favor. Es maravilloso, maravilloso. Encima una de estas colonias como súper fresquitas, con olor a flores o a coco, a vainilla, bueno, lo que te guste, no, no sé, lo que quieras. Pero es de verdad. Otra cosa que no recomiendo saltarse nunca. Recomendadísimo. Y bueno, por último, pero no menos importante, I'm just a girl. Claro que estoy obsesionada con los olores y las velas. Y una vez más no puedo sentirme más identificada. Si os digo la de velas que tengo en mi habitación, me llamaríais loca. Creo que tengo de hecho 2, 3, 4, 5 velas en mi habitación. Sí, 5 velas distintas. Tengo una que es como alargada, tengo una que es con forma de cuerpo, tengo una que es un vaso en forma de estrella, tengo una que es de rituals y tengo una que es un mini vasito pequeñito con una vela estas redondas típicas, eh, como las de Ikea, las redonditas así. Y luego para olor, aparte de las velas, tengo un humidificador que dentro pues le pones esencia y huele súper riquísimo. Así que os podéis imaginar, ¿no? Y encima en casa también tenemos muchas velas y muchos cosas aromáticos. Mi madre tiene un humidificador también en su habitación, tenemos otro en el baño y cada uno tiene una esencia. En fin, no os podéis ni imaginar. Pero bueno, estas son una de las cuantas miles y millones de cosas que forman parte de mi personalidad y me hacen ser quien soy. I'm just literally just a girl. Y yo sé que muchas de vosotras os vais a sentir identificadas. Yo sé que conocéis a mucha gente que se puede sentir identificada con este vídeo, así que no olvides compartirlo para que seamos muchas más perteneciendo a este grupo. Nada, si has llegado hasta aquí, estoy muy agradecida de este tiempo que hemos pasado juntas, juntos. Puedes también ser un chico que simplemente quiere saber qué tipo de chica soy o qué tipo de chicas somos todas, basically. Y lo dicho, si has llegado hasta aquí, estoy muy, muy, muy agradecida por tu presencia, por verme, por escucharme y por apoyarme, sobre todo desde el otro lado de la pantalla o del altavoz. No olvides que bueno, tienes todas mis redes sociales una vez más por aquí abajo. Me harías también muy feliz si me dieras un like. Yo sé que el vídeo te ha gustado. No te lo pienses, yo sé que sí. Y nada, no olvides compartir, no olvides suscribirte, activar la campanita porque así no te perderás de los siguientes episodios. No olvides que el próximo episodio es el próximo miércoles, que también tenemos el episodio en Patreon de la semana pasada. Yo sé que quieres ir a verlo. Ve a verlo. Te va a gustar. Y nada, yo creo que por el día de hoy nos podemos despedir aquí. Ha sido muy guay esta experiencia. Me gusta mucho compartir este momento con vosotros, vosotras, este momento de tú a tú. Nada, creo que esto es un poco todo. Así que no olvidéis compartir amor. No, ya no es compartir el vídeo, compartir amor. Daros amor a vosotros y a vosotras mismas. Creer en vosotros. Y no olvidéis también que nos vemos el próximo miércoles por aquí, un café a las 8. Lots of love. Chao.